Hola, buen día. El día de hoy vamos a estudiar lo correspondiente a los sistemas trifásicos. Específicamente vamos a hablar del Sistema Nacional Interconectado en Guatemala. Básicamente, un sistema nacional interconectado, sus características son similares en cualquier país del mundo. La diferencia puede estar específicamente en el tamaño de la línea de transmisión, la potencia, la longitud y los voltajes. Acá observamos una línea de transmisión típica en la cual corresponde a un doble circuito trifásico. Lado izquierdo y lado derecho es el segundo circuito. Ahora bien, como les decía, puede cambiar y puede variar de un país a otro en la relación de la potencia y los voltajes utilizados. Para Guatemala, específicamente, hablamos de una frecuencia de 60 Hz en la línea de transmisión, y el cual el generador nos coloca la frecuencia del sistema. Países de Europa, por ejemplo, utilizan 50 Hz para su operación. Vamos a dividir esta clase en tres partes. La parte 1 vamos a charlar sobre el Sistema Nacional Interconectado y la generación de potencia. La segunda parte nos referiremos a la línea de transmisión y lo que es un diagrama unifilar. Y la tercera y última parte vamos a hablar de transformador trifásico y monofásico y la alimentación hasta el usuario final. Iniciemos. Inicialmente necesitamos saber qué es un voltaje trifásico. En un concepto muy rápido y sencillo, una fuente trifásica es un dispositivo con tres fases de voltaje, es decir, son tres líneas, tal y como las vemos comúnmente afuera de nuestras casas en el poste del alumbrado público, las tres líneas superiores. Y prácticamente un sistema trifásico se dice que es un sistema balanceado. Cuando decimos balanceado nos referimos a que los tres cables portan la misma corriente y los tres cables tienen el mismo voltaje. Aclaro algo, tenemos que diferenciar entre voltaje de fase y voltaje de línea. Son dos valores distintos, sin embargo, si hablamos de voltaje de fase, pues el voltaje de la fase debe ser idéntico en las tres líneas que ustedes puedan observar en un sistema público. Como tal, una fuente trifásica corresponde a tres ondas sinusoidales desfasadas exactamente 120 grados eléctricos entre sí. Y prácticamente cualquier sistema eléctrico de potencia en cualquier país del mundo, se sabe que la generación y la transmisión de potencia eléctrica es mucho más eficiente cuando hablamos de circuitos del tipo polifásico, es decir, en nuestro caso, circuitos trifásicos. Son más eficientes que aquellos de su contraparte monofásico. Vamos a estudiar el día de hoy y a conocer la razón de ello. Ahora, lo típico es que un sistema nacional interconectado, un sistema de energía, está compuesta de 5 unidades principales, de las cuales pueden haber algunas otras subdivisiones. Sin embargo, vamos a verlo desde el punto de vista macro. La primera parte corresponde a la generación de potencia. Una planta de generación, ya sea del tipo hidráulica, tipo térmica, pensemos una eólica, pensemos una geotérmica, una mareomotriz, que existen en países mucho más grandes como China o Japón. La segunda parte es la transmisión de toda esa potencia generada en una de estas plantas mencionadas. La transmisión se da a través de cables y líneas eléctricas de muy larga longitud, por ejemplo, que pueden ir de unos pocos kilómetros hasta los miles de kilómetros en países muy grandes. Luego tenemos las subestaciones eléctricas. Son unos nodos en un sistema de potencia. Es decir, una subestación entra en línea de transmisión y sale en línea de transmisión. Entran en un voltaje más alto y salen en un voltaje más bajo, o viceversa. Sin embargo, la razón de una subestación es el transformador de potencia, el transformador trifásico, que vamos a estudiar en breve. La siguiente parte, saliendo de la subestación, tenemos la distribución de energía eléctrica, es decir, el alumbrado público. Digámoslo así, sin embargo, es una red eléctrica de distribución de energía hacia los hogares, hacia el comercio, pequeño incluso,
y algunos comercios medianos. Líneas de energía eléctrica de distribución que están sobre un poste y, como ustedes podrán recordar, 3 líneas sobre el poste constituye un sistema trifásico. Finalmente, tenemos el consumo. Todo equipo eléctrico conectado a la red eléctrica, o mejor dicho, un tomacorriente en algún punto de la ciudad o el país, es un consumidor. Y recordemos que al consumidor le llamamos también carga eléctrica. Entonces, la generación se encarga de complementar, o en todo caso se llama compensar, la demanda de energía de parte del consumidor. Esa es la idea principal. Entonces, vamos a ir paso a paso hasta llegar finalmente a lo que es el consumo. El Sistema Nacional Interconectado de Energía Eléctrica, por sus siglas SNI. Inicialmente, como ya hemos dicho, la generación se da generalmente en lo que corresponde a centrales hidráulicas, térmicas, geotérmicas, solares, eólicas, principalmente. Sin embargo, hay países mucho más grandes y avanzados que tienen incluso energía atómica, tienen energía mareomotriz, que serían las dos formas de generar energía que no existen acá en nuestro país. Posteriormente, la generación, a través de un transformador de potencia, sale toda la energía eléctrica hacia línea de transmisión, o lo que llamamos transporte. Podemos observar acá que para nuestro país los voltajes que comúnmente existen o que están instalados, mejor dicho, son estos que ustedes ven acá. Por ejemplo, la línea de interconexión México-Guatemala, desde la subestación Tapachula 1 hacia la subestación Brillantes en Retableu, en línea de 400 kilovoltios. Luego la línea Chixoy, por ejemplo, un ejemplo claro, línea de Chixoy hacia la subestación Guatenorte en 220 kilovoltios. También tenemos líneas adicionales como por ejemplo la que va de Escuintla hacia Brillantes, la que va hacia La Esperanza en Quetzaltenango, otras líneas intermedias que no recuerdo en ese momento. Sin embargo, también tenemos líneas de un voltaje de 138.000 kilovoltios que van por toda la parte sur de nuestro país. Y típicamente la línea de 69 que todavía se les puede considerar una red de transporte. Entonces, dentro del transporte existen también subestaciones eléctricas intermedias, las que podemos llamar el tipo secundarias, que pueden reducir el voltaje a un valor mucho más pequeño para distribución, o ya sea aquí lo eleven para transmisión, que es lo que sucede justamente entre la generación y el transporte, donde se eleva el voltaje para su transmisión. Tomemos en cuenta que la industria grande se conecta en 69 kV, algo de lo que ya hemos conversado anteriormente, y la industria mediana, centros comerciales, se conectan a la red de 13.8 kilovoltios, es decir, la red del servicio público, la que usted ve aquí afuera de las casas. Y también una industria mediana o comercial suele tener sus propias subestaciones para poder transformar sus propios voltajes. Lo mismo puedo decirles acerca de la industria grande. Tienen una subestación propia para que puedan transformar a voltajes que ellos puedan necesitar. La pregunta podría resultar acá: ¿por qué no se conectan a la red del servicio público típico? Pues la pregunta, o dicho, la respuesta es sencilla. Básicamente no se conectan ahí porque ellos no solamente utilizan los 120 o 240 que utilizamos típicamente en un hogar, sino que necesitan distintos valores de voltaje: 208 voltios en estrella, 360, 480, 660, 1000 voltios o otros que posiblemente no conocemos en ese momento. Por esa razón, la industria grande no se conecta directamente a la red de servicio público. Además de que, si se conectaran, el servicio resulta ser un poco más caro. Empresas grandes, industrias grandes compran energía en bloques de potencia previamente pactados. Ahora, la distribución. Las líneas eléctricas que vemos nosotros típicamente en la calle vienen pues desde la generación, pasan por un transporte. Sin embargo, hay una subestación todavía más abajo,
aguas abajo, podemos decir, la cual nuevamente vuelve a reducir el voltaje a valores que son mucho más asequibles para poder tomar. 13.8, servicio público. Esa es distribución, para que un transformador adicional tome voltajes como estos de 13.8 o incluso 7.6 kilovoltios, que es lo que utilizamos para el consumo de energía eléctrica. Ya vamos a analizar esta parte de acá un poco más adelante. Típicamente he colocado acá los voltajes que más se utilizan en el país. Hablamos específicamente de servicios monofásicos y servicios trifásicos, de 2 hilos a 120 voltios, de 3 hilos a 120, 240. Aclaro rápidamente, 2 hilos significa que hay una línea viva y una línea de neutro. 3 hilos, 2 líneas vivas y una de neutro, y sucesivamente. Posiblemente la conexión que nosotros básicamente podamos encontrar o que es distinta a todas es esta. La conexión trifásica, 4 hilos, 120, 208 conectado a una estrella. Típicamente es utilizada para motores eléctricos, para máquinas eléctricas que necesitan este voltaje específico, con la conexión estrella en el lado secundario. Y no olvidemos, la conexión estrella debe estar aterrizada por razones que vamos a ver en unos momentos. Observemos este sistema típico de potencia, un dibujo, un esquema general en el cual podemos ver específicamente cómo es que la energía eléctrica o la potencia llega desde la central de generación, cualquiera de las que hemos analizado o revisado, hasta nuestros hogares, pasando por la entrega a la industria grande, posiblemente en ese transformador a la industria pequeña, la transmisión de potencia, la generación. Sin embargo, también hay que aclarar, no siempre son 13.8 kV los que genera la central. Este voltaje puede ser más pequeño o más grande dependiendo de la capacidad de la misma, así como este voltaje de acá puede ser 400, 500, 600, 800 o 1000 kilovoltios para transmisión de potencia. Ahora, preguntémonos, ¿por qué el voltaje más alto? Pues básicamente el voltaje va a ser mucho más alto mientras esta longitud entre la línea en la planta y los consumidores sea cada vez más grande. Si nosotros vamos a transmitir potencia a más de 100 kilómetros, 500, 1000, 1500 kilómetros, el voltaje debe aumentar. La razón de ello es para que la corriente eléctrica que va por las líneas disminuya. ¿Por qué razón? Porque a mayor longitud de cable conductor tenemos una mayor resistencia en las líneas. Entonces, elevar el voltaje implica que la corriente disminuya y por lo tanto menores pérdidas por efecto Joule por la longitud de la línea. Entonces, podemos decir mayor longitud, mayor voltaje, menor corriente y menores pérdidas por efecto Joule en general en toda la línea. Sin adentrarnos tanto en lo que corresponde a pérdidas, porque nos llevaría al término de eficiencia y luego al factor de potencia, pues tengamos presente esta idea básica, esta idea general. Ahora, rápidamente revisemos un sistema polifásico. Básicamente sabemos que son 3 fases las que están colocadas ahí, o 3 líneas de alimentación. Es mucho más sencillo, mucho más económico y barato un sistema polifásico, porque estaremos llevando 3 veces la potencia que llevaría un solo circuito monofásico. Y recordemos, los sistemas monofásicos se utilizan básicamente en los hogares y pequeños establecimientos, donde los voltajes que se requieran sean de 120 o 240 voltios, incluso 208 en conexión estrella. Ahora, si hablamos de potencia polifásica, ¿por qué la preferimos? Aquí hay varias razones. Rápidamente podemos decir máquinas más simples y baratas, líneas trifásicas que pueden suministrar más potencia, mejor regulación de voltaje, conductores más delgados y menos pesados,
Esto acá acompañado de que el voltaje es mucho más alto y la corriente es más pequeña, lo que hace que los conductores sean más delgados y menos pesados. También porque es mucho más eficiente, resumámoslo así. La potencia trifásica no es tan pulsante y es más uniforme y se aprovecha de mejor manera esa energía. Además, la razón principal es que se prefiere una red alterna porque se puede transformar a y entre voltajes mayores o menores. Es decir, podemos elevar o reducir el voltaje en corriente alterna, lo que no podemos hacer en corriente directa. Sería interesante que busquemos específicamente la historia de la electricidad. Existe un video en YouTube en el cual hablan sobre la carrera o sobre digamos, la lucha que tuvo Tomás Alva Edison con su corriente directa y Nikola Tesla con su corriente alterna. ¿Por qué Nikola Tesla ganó la carrera de la electricidad? Ahora, rápidamente, si comenzamos a analizar la generación trifásica, estamos observando lo siguiente. Tenemos acá el modelo simplificado de un generador trifásico. Es decir, tomemos en cuenta que cuando decimos un generador, hablamos puramente de la máquina que ustedes ven acá. No hablamos del par motriz. Típicamente decimos una hidroeléctrica, una térmica o una geotérmica. Pero realmente tenemos que diferenciar entre lo que es el par motriz de impulsión y lo que es la máquina en sí, que es nuestro generador. Acá les muestro el generador, el esquema simplificado. Polo norte y sur, un imán, el cual se impulsa el movimiento a través de una turbina Pelton, en la cual se vierte agua desde una altura, energía potencial. O hacemos girar este pequeño imán internamente a través de vapor a presión o geotérmica, por ejemplo, o ya sea a través de un motor eléctrico a combustión interna. La idea es que el campo magnético que está presente en este imán, por la ley de Faraday, induce un voltaje en estas bobinas, bobina X, Y y Z, denominadas polos de campo. Los polos de campo se ven inducidos de un voltaje trifásico, vemos tres fases, y es extraído por las terminales del mismo. De tal manera que observamos que cada polo de campo X, Y, Z, o bien U, B y W como aparece acá, generan o producen una onda senoidal, pero desfasada específicamente 120 grados entre sí. Observemos un detalle acá. He dejado X, Y, Z, he combinado U, B y W para indicar los voltajes de fase. También ustedes lo pueden encontrar como RST o como ABC. Prácticamente solo tenemos que diferenciar de que estamos hablando de un voltaje trifásico en el lado de alta tensión. Entonces no olvidemos el modelo simplificado, los polos de campo X y Z, desfasados entre sí 120 grados eléctricos. Ahora, dentro de esto queremos aclarar algo más. Les mencionaba, hablamos de polos de campo RST, VW, pero también vamos a identificarlos como RST. Acá en Guatemala hablamos de fases relacionadas con los polos de campo de un generador, es decir, R, S y T. También se suele decir ABC, pero prácticamente decimos ABC también para relacionar lo que llamamos secuencia de fases. Ahora, si hablamos de las fases RST, en una subestación eléctrica se les conoce como barras. Las barras son los tres cables conductores que van a contener la potencia que se genera en el generador, valga la redundancia. Y algo más, recordémonos que la corriente por el neutro debe ser igual a cero. ¿Por qué cero? Porque se supone que las tres fases están balanceadas, no tiene por qué haber corriente de neutro. Entonces podríamos pensar, bueno,
Si no hay corriente de neutro, ¿para qué colocar un neutro? Sin embargo, la razón esencial de colocar un neutro no es porque las fases estén balanceadas, sino que es principalmente un fenómeno que se llama corrientes armónicas, que veremos en un momento. Ahora, tomemos en cuenta algo. Siempre he dicho, ¿cuál es la diferencia entre FEM y voltaje? Pues la diferencia está únicamente en las pérdidas internas que se producen hasta llegar a las bobinas del generador. La FEM interna puede tener un valor como este y en las bobinas un valor como este. La diferencia, pues como ya es de sabido, de que se debe únicamente a las pérdidas internas. Pensemos, pérdidas por calor efecto Joule en el hierro, pérdidas por histéresis, pérdidas parásitas, flujo de dispersión, por el viento que se opone al movimiento del par motriz, por mencionarles algunos. Sin embargo, puede que esos 13.8 no sean los del borne del generador, posiblemente sean 10 u otros dependiendo de la potencia del mismo. Al final, ¿qué vamos a obtener? La FEM generada, que se identifica con la letra E, medida entre la fase A y el neutro, o ya sea la FEM E entre la fase B y el neutro, nos va a dar ondas senoidales como las que ustedes ven acá. En pocas palabras, lo que llamamos los polos de campo nos están generando estas ondas senoidales desfasadas entre sí 120 grados eléctricos. Acá les dejo un link de YouTube donde ustedes pueden revisar un poquito más lo que corresponde a sistemas trifásicos. Ahora, observemos esta fotografía. Es algo bastante, bueno, es algo real, tomada directamente en una planta térmica acá en Guatemala. Está en mantenimiento. Tenemos acá lo que es el rotor de la máquina. Estos son los polos de campo. Aquí deben de haber 24 polos o 12 pares de polos, y los cuales están desfasados 120 grados eléctricos entre sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estos tres es como que fueran el polo norte. En el extremo opuesto, aquí abajo, hay otros tres, es el polo sur. Aquí hay otros tres y otros tres acá. Es decir, entre estos tres, pensémoslo de esa manera, hacia los siguientes tres hay 120 grados eléctricos. Entonces, al haber 120 grados eléctricos, tenemos específicamente una fase R, una fase S y una fase T. Por darle la idea general, vemos acá lo que corresponde en estas cintas brillantes, lo que llamamos también como anillos rozantes, donde se inyecta una corriente directa para formar un campo magnético acá, que forma un imán e inducir al estator de la máquina, la parte que está inmóvil, una FEM. Y ojo, esta es una planta térmica, pero como planta térmica no quiere decir que el generador sea térmico. El generador de cualquier planta de energía, de potencia, siempre sigue los principios de la ley de Faraday, la ley de Ampère. Y ojo, que al decir térmica, geotérmica o hidráulica, se refiere al par motriz. Aquí ustedes pueden ver un motor de tipo Caterpillar, sumamente inmenso, grande, el cual impulsa a este rotor de la máquina al movimiento, para tener una FEM en las terminales y en los bornes de la máquina. Acá es una persona de mantenimiento, más o menos percátense de la relación tamaño de lo que es el rotor y el par motriz con la persona que está trabajando ahí. Ahora, algo que es importante, así como existe polaridad en las baterías, así como también ustedes conocen que si invertimos la polaridad en un pequeño motor eléctrico, por ejemplo de un carrito de control remoto, si invertimos la polaridad, el carro va para atrás. Si regresamos la polaridad a positiva, el carro va hacia adelante. Sucede que también acá, en los sistemas trifásicos, tenemos lo que se llama secuencia de fases, secuencia positiva y secuencia negativa. Es sumamente importante que esto esté, o nuestro sistema trifásico esté en la secuencia positiva. Es decir,
¿Qué senoide es la que primero aparece en la generación? Pues la de la fase A, o el polo de campo A. La siguiente senoide que aparece es la del polo de campo B y luego la del polo de campo C. De tal manera que tenemos tres ondas senoidales, según lo que vemos aquí, desfasadas 120 grados eléctricos entre sí. Y acá arriba los voltajes fasoriales, como ustedes los pueden observar inmediatamente. La secuencia negativa hace que la máquina gire en sentido contrario. Por ejemplo, si esta máquina gira contrarreloj en secuencia positiva, en la secuencia negativa gira a favor del reloj. Debemos de tener en cuenta que en nuestro país analizamos, o mejor dicho, la generación se da siempre en la secuencia positiva, porque todas las máquinas eléctricas giran en un mismo sentido de rotación. Cualquier cambio hacia acá podría causar estragos en el sistema de esa fábrica o empresa en la que estemos elaborando. Ojo con eso. Ahora, como tal, los sistemas polifásicos están divididos como fases RST. Cada fase tiene una terminal de salida, como la podemos observar acá, en la cual pues el neutro o el negativo de cada una de las fases es común a todo el sistema. Y básicamente, para finalizar lo que corresponde al sistema polifásico, esta introducción, necesitamos también conocer algo adicional. También es preferible los sistemas trifásicos porque los motores eléctricos necesitan ese tipo de voltaje, porque solo con un voltaje trifásico son más eficientes. Además de que generalmente los motores se pueden conectar en la configuración estrella, nos va a dar un bajo par, pero una buena velocidad, o una condición delta, un par alto y una velocidad un poco más pequeña. Típicamente son 208 voltios estrella. Y recordémonos, la corriente del neutro debe ser igual a 0 por estar balanceado. Sin embargo, vamos a conocer en ese momento de que generalmente en una condición estrella siempre vamos a colocar la parte común a los tres, o sea, el centro de la Y, conectada sólidamente a tierra, por el fenómeno de las armónicas. Una armónica corresponde específicamente a una distorsión en la red eléctrica, es decir, ya no es una senoidal pura, sino que es una senoidal distorsionada. Esa distorsión se debe específicamente a los equipos de rectificación que utilizamos. Entiéndase, todo el equipo electrónico conectado a un tomacorriente. Su computadora, su celular, su tablet, el horno microondas, la televisión, todo el equipo eléctrico conectado produce distorsión en la FEM fundamental, en la senoide fundamental. Y no digamos los que producen más, o mencionémoslas, los UPS de las computadoras, las lámparas de techo, pero las de tipo balastro magnético, los tubos, las luminarias. Muy bien, por mencionarles algo adicional ahí. Ahora, ¿qué sucede? Les mencionaba al inicio de esta clase de que la frecuencia de la red de Guatemala es 60 Hz. Países de Europa 50 Hz. Tengo entendido que algunos estados de los Estados Unidos, en Brasil incluso, en la Surinam, utilizan 50 Hz. Sin embargo, para nosotros en el país, la frecuencia fundamental de la red eléctrica es 60 Hz. Prácticamente, el generador de la planta es quien fija la frecuencia. Por ejemplo, va a depender mucho de la potencia del generador para que gire más lento o más rápido para producir los 60 Hz. Aquí hay dos ejemplos típicos que conozco perfectamente, que un generador en una hidroeléctrica a 400 RPM genera los 60 Hz. No me refiero a cualquier hidroeléctrica, me refiero a una hidroeléctrica que conozco específicamente que a 400 RPM llega a los 60 Hz. Y conozco otra térmica, la de la fotografía anterior, que en este rango de velocidad está produciendo los 60 Hz. Entonces, ¿por qué la frecuencia debe ser constante?
Aquí es cuando tenemos que recordar de nuestros circuitos inductivos y nuestros circuitos capacitivos. Recordémonos que la reactancia cambia con la frecuencia. La reactancia inductiva puede aumentar o disminuir, lo mismo que la reactancia capacitiva, afectando directamente a la impedancia del circuito y al mismo tiempo permitiendo que pase más o menos corriente hacia el equipo eléctrico, al cual posiblemente lo pueda dañar si la frecuencia cambia. Razonemos esta idea, por favor. Circuito inductivo, reactancia, circuito capacitivo, reactancia. Si queremos determinar específicamente la velocidad a la cual debe girar una máquina, pues tenemos nuestra fórmula. Esta es la fórmula que generalmente se llama velocidad síncrona o velocidad del campo magnético interno de la FEM, en la cual si conocemos la frecuencia y conocemos el número de polos, podemos saber la velocidad del rotor de la máquina. Y ojo, al decir velocidad síncrona nos referimos a velocidad constante, para tener frecuencia constante y no se vea afectado nuestros equipos con el fenómeno de la reactancia o se pueda modificar. Entonces, ¿quién fija la frecuencia de la red eléctrica? El generador. Ahí tienen ustedes un link en el cual está una animación de lo que es un sistema trifásico, en el cual ustedes pueden clicar en ese momento, darle pausa a este video y estudiarlo brevemente. Acá pues por demás la forma de onda, el desfase que se da entre cada una y ojo, ahora he colocado R, S y T, regresando a la identificación de los voltajes de fase que se hacen en el país. Recordemos también que hablamos de valores eficaces y de una rotación ABC o RST, es decir, de secuencia positiva. Recordémonos eso. Ahora, después de todo, también es correcto expresar o dibujar la forma fasorial de la onda trifásica. Podemos ver acá que tenemos el voltaje de la fase R, de la fase S y la fase T, desfasados 120 grados eléctricos entre sí. Y, al igual que en cualquier circuito eléctrico, la primera ley de Kirchhoff se tiene que cumplir. Observen acá, la sumatoria de voltajes alrededor de un lazo cerrado es igual a 0, y esto siempre va a cumplir en un sistema eléctrico que esté balanceado. En caso de no estarlo, pues como ustedes saben, pues hay un rango de tolerancia, pero no demasiado, ¿verdad? Hay un rango de tolerancia entre el cual el sistema va a estar fluctuando, oscilando entre más o menos 1% del valor 2, 3 o 5%. Es decir, todo en dependencia del porcentaje de regulación de voltaje. Y ojo, estamos hablando de voltaje de fase. Ya veremos la diferencia con un voltaje de línea. Ahora, para entender lo que es el voltaje de línea y voltaje de fase, necesitamos primero conocer lo que es una conexión trifásica. Ya conocemos específicamente la conexión estrella y la conexión delta. Se representan generalmente por fuentes de voltaje. Hay 3 fuentes de voltaje acá, cada una representa en todo caso un polo del campo, configuración estrella y configuración delta. Y desde el generador en la planta, el transformador puede elevar el voltaje en la configuración delta estrella hacia valores muy altos, o podría en todo caso en una subestación secundaria reducir el voltaje en una configuración estrella delta. Nos referimos específicamente que estas configuraciones se pueden conectar, mejor dicho, en transformadores trifásicos, como lo vamos a ver en un momento. Ahora, la conexión estrella siempre debe estar aterrizada por el fenómeno de las armónicas. Recordemos eso, aterrizada por el fenómeno de las armónicas. Un detalle muy especial. La configuración delta-delta se utiliza generalmente cuando, por ejemplo, un transformador
sufre un daño, una falla, sale a mantenimiento. La configuración delta-delta se le puede quitar un transformador y dejarla en la configuración delta abierta. La delta abierta va a seguir entregando potencia, pero ahora al 58% de su nominal, potencia activa. La diferencia es de potencia reactiva. La configuración estrella-estrella es muy pocas veces utilizada por la inestabilidad que suele presentar, y particularmente la fuente, que sería el generador, y la carga, que somos nosotros los consumidores, básicamente es una configuración estrella-delta o delta-estrella en la que podemos trabajar o se puede conectar. Veamos más despacio esto. Entonces, diferenciamos entre magnitudes, magnitud de fase. Si hablamos de voltaje de fase, en la configuración delta es como medir el voltaje en cada impedancia. Medimos en paralelo, eso corresponde a voltaje de fase. En la configuración delta medimos desde la entrada de la R hacia el punto común, de la S al punto común, de la T al punto común. Eso se llama voltaje de fase. Entendamos lo siguiente. Vamos a medir desde una línea individual hacia la Tierra, una sola. Y si hablamos de voltaje de línea, en la configuración delta, el voltaje de línea es medir desde la línea R hacia la S. Línea, no digo fase. De la línea S a la línea T o de la T a la R. Eso se llama voltaje de línea. Lo mismo sucede con la configuración estrella. Medir el voltaje de línea es medir de la línea R a la S, de la S a la T, de la T a la R. Y ojo con esto, el voltaje de línea y el voltaje de fase en la configuración delta son idénticas. ¿Cómo lo sabemos? Regresemos rápidamente. Observen. Medimos el voltaje de fase en cada impedancia. Este nodo es común a R, este nodo es común a S, este nodo es común a T. Y observemos, el mismo nodo es común a R, a S y a T. Podemos observar específicamente que el voltaje de línea y el voltaje de fase en la configuración delta son idénticos. Y la diferencia está aquí con la condición estrella. En la condición estrella, las corrientes de fase y las corrientes de línea son idénticas. Acá, algunos se preguntarán, ¿qué sucede con la potencia cuando configuramos en estrella o en delta? Pues acá está el pequeño cálculo, el cual pueden revisar. Démosle una pausa al video y revisen cómo está distribuido el voltaje de línea y corriente de línea en la configuración estrella. Lo mismo para la configuración delta. Y podemos observar que no importa qué configuración trifásica tengamos, la potencia siempre es la misma. Observemos esto. Y hablamos de potencia activa. Si queremos la potencia reactiva y el aparente, pues necesitamos cambiar por el coseno del ángulo, donde el ángulo corresponde al desfase entre estos dos voltajes, o este ángulo, el ángulo de la impedancia total del sistema. Entonces, de momento hemos analizado lo que es el generador trifásico, que se puede conectar en estrella, se puede conectar en delta. Hablamos de las fases RST, de la secuencia de fases. Hablamos de que la configuración estrella debe tener un neutro asociado debido al fenómeno de las armónicas. Ahora, vamos hacia la carga trifásica, en la cual vamos a analizar la subestación, la configuración del transformador eléctrico y analizar de que la carga trifásica puede estar balanceada o puede estar desbalanceada. Y no olvidemos, generalmente cuando hablamos de voltajes de un sistema trifásico tenemos que referirnos a voltajes de línea o voltaje de fase. Podemos ver ahí ya sea voltaje o podemos ver corriente. Acá vemos una subestación eléctrica en la cual pues podemos ver el tamaño de la misma, sumamente inmensa,
Tenemos aquí una serie de cables que entran y salen por toda la subestación, los aisladores, las estructuras metálicas aterrizadas a tierra, el empedrado de piedrín en todo caso, más a la derecha caminos de concreto. Debido a que todo el sistema está totalmente aterrizado y está a un potencial eléctrico cero, es que cualquier persona puede caminar sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Sin embargo, pues, lógicamente, con las debidas precauciones del caso, caminar por un lugar en donde el voltaje es sumamente alto. Acá vamos a analizar. Ya hemos hablado de lo que corresponde a la secuencia de fases R, S y T. Hemos hablado de las líneas R, S, T. Entonces lo que ustedes ven acá enfrente corresponde a lo que llamamos las barras de la subestación. Estas barras de subestación contienen toda la potencia a un voltaje determinado que se obtiene de la generación. Tenemos acá los aisladores específicamente que no permiten que una diferencia de potencial eléctrico de acá salte a la estructura metálica. Caso contrario, pues un gran cortocircuito. Entonces, fases R, S, T, esta es la barra de la subestación. No olvidemos eso. Nuevamente, otra fotografía en la cual podemos observar las barras de la subestación, fases R, S, T, asumiendo que ese sea el orden, posiblemente no, pero RST es como lo identificamos ahorita. Aquí hay una barra de subestación, aquí hay otra barra de subestación y más al fondo hay otra barra de subestación. Una es para cada uno de los generadores que están hacia la derecha en esta planta hidroeléctrica. Nuevamente sus aisladores, las distancias de lo que corresponde a cada línea hacia tierra o las libranzas como llamamos, el equipo de medición, los CTs y los PTs, miden voltajes y corrientes, y en el caso de que no fueran los adecuados, fueran mucho más altos de lo nominal, manda a desconectar todo el servicio. Acá, como decimos, el transformador de potencia está hacia la derecha, en esta hidráulica específicamente, y es un transformador de tipo trifásico, el cual está sumergido en aceite. Tenemos 3 fases de salida y 3 fases de entrada. Tenemos radiadores y ventiladores para enfriar el aceite que está en su interior y se mantenga a una temperatura más baja. Tomemos en cuenta que conforme aumente la temperatura interna de la cuba, el aceite se calienta cada vez más y la potencia que el transformador puede convertir disminuye. Debido a eso, se necesita ventilación forzada con radiadores. Este es un sistema trifásico o un transformador trifásico en una sola pieza. Sin embargo, también podemos tener un banco trifásico de transformación como el que vemos acá, un banco de poste, 3 transformadores conectados en la configuración estrella, baja una línea desde el sistema trifásico acá y delta en el secundario. Podemos ver que hay una serie de cables alrededor de los transformadores, es una conexión delta. Hablar de lo que corresponde al sistema trifásico o configuración estrella delta nos implicaría una clase adicional a esta, pero conozcamos un sistema trifásico completo y un sistema trifásico de poste típicamente conectado para alimentar industria mediana en cascos urbanos o fuera de ellos. Acá tenemos las 3 fases de la línea de servicio público. Pensemos que esta sea la R, la S y la T, o lo contrario. Para saber cuál es RST, necesitaríamos ir hacia la subestación eléctrica de donde vienen estas líneas e identificar cuál es la RST. De momento, pues no lo podemos observar ahí. Tomemos la idea general de las fases. Acá otro modelo de transformadores que pueden ser utilizados específicamente para transformar potencia en una subestación. Muy bien, hasta el momento hemos analizado únicamente lo que está en el recuadro acá en verde. Analizamos el par mecánico, que es lo que realmente corresponde a la hidroeléctrica, o el par mecánico es hidro,
o puede ser térmico a través de un motor, o puede ser eólico a través de lo que es el aire. El generador específicamente, es decir, que cumple con la ley de Faraday, Ampere y Lenz. Tenemos el transformador de potencia de la planta, que eleva el voltaje para ser transmitido a grandes distancias. Específicamente esta línea es la que conocimos hace un momento como barra de la subestación, y lo mismo podemos decir del resto de ellas. Observemos que la línea de transmisión es la que va desde la planta hacia los demás centros de consumo que vemos aquí a la derecha. No olvidemos que las empresas mucho más grandes se conectan en líneas de 69 kV, los grandes consumidores en 13.8, hasta ir reduciendo los voltajes hasta el consumidor final, nosotros o posiblemente industria pequeña. Ahora, lo que ustedes ven acá en pantalla corresponde a un diagrama unifilar. Un diagrama unifilar simplificado, lo más simple que podamos pensar, y le hemos colocado el resto de componentes que suele estar conectados y dibujados en nomenclatura eléctrica. Simplificado para que lo comprendamos rápidamente. Acá les dejo específicamente para su lectura lo que corresponde a la que es la generación, transporte y distribución. En la siguiente parte vamos a analizar lo que observamos acá, línea de transmisión. Vamos a analizar específicamente diagramas unifilares hasta llegar al consumidor final para finalizar nuestra clase de sistemas trifásicos. De momento estamos con la parte 1, esperemos la parte 2. Muy bien, iniciamos con la tercera parte final y vamos a comentar sobre el transformador trifásico y monofásico. Vamos a conocer la alimentación al usuario final. De momento recapitulemos rápidamente. Hemos estado analizando y estudiando desde la planta de generación, la configuración estrella delta, lo que corresponde a la secuencia de fases, voltaje de fase, voltaje de línea. Hablamos de la línea de transmisión que lleva la energía desde la planta de generación hasta el usuario final. Ahora nos corresponde analizar el usuario final. Entiéndase, por ejemplo, la industria, el comercio. No vamos a conversar sobre la industria grande, ya que ellos tienen sus propias subestaciones para transformar voltaje, y podemos decir que si hablamos de esta parte, podemos asociar exactamente lo mismo para la industria grande. Entonces, como mencionaba en la clase número 1, el transformador trifásico se puede construir de 3 unidades monofásicas, específicamente 3 transformadores de una potencia específica según el consumo del sector, o ya sea a través de un solo transformador trifásico, los tres transformadores montados en un mismo lugar. Veamos lo siguiente. Un transformador es un transformador o es un aparato eléctrico, es una máquina eléctrica estática pero muy eficiente. Sucede que un transformador es la máquina más eficiente que existe y en la cual tiene eficiencias tan altas como la que ven de este lado. Podemos observar específicamente que mientras más grande sea la potencia en kVA, más eficiente va a ser el transformador. La razón de ello es que, aunque las pérdidas en el hierro y las pérdidas del cobre se incrementan, la relación pérdidas a potencia es más pequeña, es decir, como es más pequeña, el porcentaje de pérdidas es mucho más pequeño. Vean que tenemos eficiencias hasta el 98,86%, pongámosle 99% de eficiencia, 1% de pérdidas, en comparación con una máquina rotativa como por ejemplo el motor. Un motor eléctrico sigue los mismos principios magnéticos de un transformador, pero la diferencia es que gira. El transformador no gira, es una máquina estática, pero un motor eléctrico de la mejor eficiencia que ustedes pueden encontrar en el mercado es hasta de un 92-93% de eficiencia.
un motor construido con los materiales de mejor calidad. Ahora bien, si hablamos de los transformadores de distribución, podemos observar la eficiencia entre el 96 y el 99%. Y los transformadores de poder, o llamados de potencia, incluso del 96 al 98%. Entonces, la eficiencia es un parámetro sumamente importante en una máquina eléctrica, específicamente transformador. Se considera que en un transformador la misma potencia que entra es la misma potencia que sale transformada. Como las pérdidas son tan pequeñas, se pueden ignorar para efectos de cálculos rápidos. Entonces, típicamente sabemos nosotros que el voltaje eléctrico, o el voltaje mejor dicho, es en paralelo. Si vemos un tomacorriente de la casa, el mismo voltaje va a medir el tomacorriente de la habitación como de la sala, o por ejemplo el comedor, o el del laboratorio de la universidad, o el de un centro comercial. En cualquier lugar el voltaje siempre va a ser el mismo. Como hablamos de un usuario domiciliar, 120 o 240, dependiendo de qué estamos midiendo. Entonces, ¿por qué vamos a conectar los transformadores en paralelo? Pues precisamente por eso. Porque los transformadores tienen que entregar un voltaje y que sea equivalente o igual al voltaje del tomacorriente, es decir, ya reducido a 120 voltios. Entonces, conectarlo en paralelo implica que vamos a conectar más transformadores porque el número de consumidores aumentó. Simplemente, cada día se suman más usuarios al servicio de energía eléctrica, que hay necesidad de colocar más transformadores para convertir más potencia y al mismo tiempo instalar más plantas generadoras en el país. Pero también, ¿por qué vamos a conectar un transformador en paralelo? Pues vamos a prevenir el sobrecalentamiento excesivo. El calentamiento excesivo como consecuencia del incremento mes a mes, año con año de la carga eléctrica. También para que operen con eficiencia. Como ya mencionaba en la clase número 1, no podemos permitir que un transformador se sobrecaliente demasiado porque entonces baja su eficiencia. Las pérdidas van a incrementarse y la potencia transformada ya no va a ser tan buena como el 98 o 99%. Entonces necesitamos que un transformador no se sobrecaliente para que opere con la máxima eficiencia. Y entonces ahí es cuando necesitamos considerar conectar transformadores en paralelo. Si existe uno, pues conectamos un segundo, o cambiamos ese que estaba originalmente por uno de mayor potencia. También colocamos más transformadores en paralelo porque el flujo de potencia reactiva se modifica en las líneas. Igual, los equipos eléctricos consumen potencia activa y reactiva, y mientras más equipos eléctricos conectemos, más potencia reactiva va a consumir y por consiguiente más potencia activa. Entonces necesitamos transformar más potencia, necesitamos incrementar el flujo de potencia reactiva porque este se ha incrementado. Sin embargo, pues no es solamente conectarlos en paralelo, sino que debemos de cumplir con ciertas características previamente a hacerlo. Primero, lo que llamamos igual relación de transformación. Es decir, si un transformador es reductor y hay 10.000 vueltas en el devanado primario y 500 en el secundario, todos los que vamos a colocar en paralelo tienen que ser idénticos. 10.000 primario, 500 vueltas en el secundario si fuera reductor. Igual la impedancia interna. La impedancia está digámosle, resumida al número de vueltas de los devanados primario y secundario, a la intensidad del campo magnético que se genera, que como bien sabemos, ese campo magnético lo cuantificamos o lo tabulamos como reactancia. Tienen que tener igual resistencia e igual reactancia, y la secuencia de fases ABC, recordémonos, la secuencia positiva. Este es un centro de transformación trifásico, en el cual vemos tres transformadores conectados en un poste y podemos observar
Acá la configuración que se presenta, H1 y H2, corresponden a los devanados de entrada primario. Podemos observar que todos los H2 están conectados juntos. Observen esa característica, y que los H1 o a los H1 baja una línea desde el tendido eléctrico público, es decir, la configuración, esta es una configuración estrella. Este banco de transformación trifásico va a reducir el voltaje en la configuración trifásica estrella hacia la configuración delta. No vamos a adentrarnos en esta conexión, únicamente vamos a observar lo básico. Lo típico es que un transformador de potencia se tenga dividido de la siguiente manera. Un transformador va a ser utilizado para suministrar luz eléctrica, o sea, para iluminación. Otros dos transformadores podrían utilizarse para lo que es fuerza motriz. Decimos FM por fuerza motriz, no por la banda de radio, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde vamos a utilizar este tipo de transformadores? Pues los vamos a utilizar específicamente para lo que ahí ya menciono, para centros comerciales, mucho consumo, incluso domiciliar. Sin embargo, para el domiciliar tendría que haber un solo transformador de estos, conectados a una sola fase. Por cierto, aquí hay tres fases, fase R, S y T, o ABC, y hablamos de voltaje de línea, el voltaje de esta línea hacia esta, de esta línea hacia esta línea. Entonces, específicamente, si vamos a analizar un sistema trifásico, podemos ver esta fotografía tomada directamente de la calle, en la cual nos está mostrando un banco de transformación trifásico. Ya sabemos que la configuración del lado primario es una estrella y el secundario es una configuración delta. Observemos cómo van los alambres conductores de un transformador a otro y lo están rodeando totalmente. Este es un banco de transformación trifásico en poste de 50 kVA cada uno de ellos para formar un banco de transformación trifásico. Esta numeración que ustedes ven acá es el correlativo que la empresa de electricidad le da a cada transformador, los cuales lo hacen más ubicable en la posición correcta en la zona, lugar y poste adecuado. Igual el poste tiene una numeración adecuada. Acá arriba vemos los fusibles y los portafusibles. El fusible está acá y este es el portafusible. Los fusibles están colocados o están diseñados para que soporten una corriente máxima que pasa por el transformador. Más allá de una corriente determinada, el fusible se quema para proteger nuestro transformador. Acá observemos, hablamos de voltaje de fase específicamente, y si hablamos de voltaje de fase, típicamente es de 7.62 kilovoltios, y si hablamos de voltaje de línea, corresponde a 13.8 kilovoltios. Lo típico es que nosotros observemos en el tendido eléctrico de la calle estas líneas abajo del transformador, conexión estrella primario, y observen acá conexión delta secundario. Aunque no pretendo que comprendan específicamente esto, pero démonos una idea. El cable conductor desciende desde lo que es el transformador 1 hacia esta fase, viene acá, enseguida viene y se conecta nuevamente para acá y cierra la delta para acá. Tenemos el que corresponde al lado neutro y tres líneas vivas. Típicamente nosotros nos conectamos a dos de estas líneas, cualesquiera de las tres, pero solamente dos de ellas, y el neutral, para alimentar nuestra casa. Acá vemos específicamente un banco trifásico alimentando una fábrica. Podemos observar que el banco trifásico está aquí pendiente, pero también hay un sistema monofásico, pues lógicamente para las casas que están a los alrededores de esta fábrica. Sin embargo, este banco trifásico sí alimenta esta fábrica. Observen este cable que baja por acá y entra a la acometida
de esta fábrica para alimentar y complementar todos los servicios dentro de la misma. Ahora, lo que esa fábrica presenta podría ser esta configuración: un sistema trifásico estrella en 4 hilos. Estrella corresponde al secundario del transformador y esta es la carga dentro de la empresa, es decir, esta empresa. Dentro de la empresa pues podemos tener específicamente la configuración de 120 voltios de cada fase hacia el neutro, de la fase R al neutro, de la S al neutro, de la T al neutro, 120 voltios, como podemos ver dos de ellos. Pero también podemos tener los voltajes de 208 voltios monofásicos, de una línea hacia otra línea. Observemos acá lo típico: de línea a línea en la configuración estrella 208, de fase a tierra tenemos 120 voltios. Y observen, la conexión estrella tiene su neutral para drenar las corrientes armónicas hacia tierra y también para formar un segundo voltaje de utilización para conectar equipo eléctrico en 120 voltios. Y acá un banco de transformación monofásico o un transformador monofásico, del cual se llama autoprotegido, porque esta pieza que ustedes ven acá es un pararrayos conectado a un solo cable, a una sola fase del poste, a cualquiera de las tres, alimentando la entrada H1 en la salida para 120-240 y un pequeño alambre conectado a tierra para descargar cualquier carga inducida sobre la cuba de transformador que es metálica. Acá pues este cable que baja aquí tiene que tener una protección contra cualquier persona que quiera tocar y no sea que se dé un golpe eléctrico. Y acá un transformador autoprotegido de uso comercial, el cual pues podemos identificar las bobinas de salida o el devanado secundario como X1, X2 y X3, el devanado primario, y aquí se ve apenas lo que es el pararrayos. Este foquito rojo, cuando se enciende, es indicativo de que está sobrecargado, está con una temperatura más allá de la que típicamente debe trabajar. Esta posición X1, 2 y 3 implica lo que se conoce como polaridad aditiva. Es decir, como vamos a conectar los transformadores en paralelo, pues tienen que tener una polaridad, ¿no? Esta polaridad se llama aditiva. También podría ser sustractiva. Sin embargo, la sustractiva se utiliza en transformadores mucho más grandes como tipo subestación. Entonces, acá identificamos nuevamente la potencia en kVA, pero esta potencia es potencia aparente, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que ya conocemos. Su pararrayos, entrada H1 y X1 están en diagonal, se dice polaridad aditiva. Entonces, el transformador también está sumergido en aceite, ¿verdad? El transformador es de tipo reductor, puede ser tipo reductor o elevador de voltaje, y específicamente tiene un pararrayos incorporado. No olvidemos la función del aceite de un transformador, que en estos transformadores de poste cumple exactamente la misma función. Ahora, acá tenemos un transformador monofásico en poste, el cual es alimentado por una línea simple. Tenemos acá lo que corresponde al portafusible y al fusible, típicamente llamada caña. Cuando se quema este fusible es que por el transformador ha pasado una corriente más grande que la que soporta típicamente. Por ejemplo, 100 amperios. Si el transformador lleva más de 100 amperios, el fusible se va a quemar. Si lleva 100 exactos, pues no se va a quemar. Específicamente, para proteger un transformador es que se coloca un fusible. Acá pues el personal de una empresa instalando lo que corresponde a un transformador, conectándolo a la red de servicio principal
y observen las medidas de seguridad que tienen estas personas. Recordemos, a la electricidad no hay que temerle, hay que tener respeto y utilizar todo el equipo de protección adecuado y recomendado. Y sobre todo, antes de hacer un paso, estar seguros de que estamos utilizando bien la energía eléctrica. Acá pues ven esta maraña de cables conductores de los cuales desciende de cada borne hacia la conexión eléctrica. Estos cables conductores llevan los voltajes de 120 y 240, posiblemente no tan ordenados como quisiéramos, pero pues el funcionamiento, aún así esté enredado, pues es bueno. Ahora, finalmente, si estamos nosotros en un transformador de poste, ya hablamos de las características del mismo, hablamos también de transformador trifásico, pues el transformador trifásico va a servir para alimentar industria principalmente. A lo mejor podemos conectar o podemos encontrar un transformador trifásico que alimente una parte de la ciudad. También eso es posible. Entonces, del transformador monofásico que ven en el poste, el que está fuera de su casa, el que particularmente alimenta de servicio a los hogares, pues ahora veamos cómo es que se conecta internamente. La conexión eléctrica domiciliar se deriva específicamente de un transformador de poste del tipo monofásico. Las tres líneas de media tensión, 13.8 kV de línea a línea, alimenta una sola fase al transformador de distribución y un alambre adicional, no precisamente acá, sino que acá abajo, como lo vimos en las imágenes anteriores. Un alambre conductor se deriva para que entre en la acometida de nuestra casa. Tenemos aquí específicamente el que corresponde a lo que llamamos mufa. Tenemos nuestro contador de mandómetro, el cual ustedes ya conocen perfectamente. Y dentro de la casa está el tablero de flipones. Observen, este transformador alimenta nuestra casa. No exclusivamente, sino que alimenta a 8, 10, 15 casas, lo que soporte de potencia ese transformador. Para finalmente llegar a lo que corresponde al tablero principal. ¿A qué me refiero yo? Está la acometida, como es un sistema monofásico de 3 hilos, tienen que ir hacia lo que corresponde la acometida, 2 líneas vivas y un neutro. Exactamente 3 cables entran a nuestra casa, pasan por el contador de energía eléctrica hacia el tablero del mismo. El tablero de la casa está representado de esta manera. Entonces, discutamos esto despacio para que comprendamos con detalle cómo es el tablero de nuestro hogar. En principio, entran 2 líneas vivas y un neutro. Y como recordarán, es un sistema monofásico de 3 hilos. Pero también está la barra neutra, es decir, el neutro de instalación o tierra física. Pues sucede que tanto la barra del neutro que vemos aquí como la barra de tierra, lo típico es que vayan conectadas juntas. La razón de ello, pues como el sistema está balanceado, la corriente siempre va a ser igual a 0. Pero al mismo tiempo, el tener el barra neutra y la tierra conectadas al mismo tiempo implica que tendríamos una tercera entrada, es decir, la entrada polarizada. Solamente 2 entradas es un tomacorriente no polarizado y 3 entradas pues lo será polarizado. Muy bien, observemos ahora lo siguiente. La línea 1 y la línea 2 están protegidas por un interruptor principal, un flipón principal que controla el resto de los que están aquí abajo. Entonces, cada línea viva alimenta una barra de cobre, esta es una, esta es otra, alimentando específicamente a los circuitos eléctricos que ustedes ven aquí a través de fusibles. Sin embargo, para nosotros en nuestra casa son flipones termomagnéticos. Podemos observar aquí que un fusible o un flipón de 15 amperios controla lo que es la iluminación, la luz, los focos de la casa.
Y aunque aquí dice 60, 40, 60 watts, todos sabemos perfectamente que debemos de comprar focos ahorrativos. Y siempre el voltaje a 120 voltios. Estas cuatro lámparas o luminarias deben estar conectadas en paralelo y son controladas por un fusible de 15 amperios o un flipón de 15 amperios. Lógicamente, mientras más lámparas coloquemos, posiblemente debamos de colocar un flipón de 20 amperios. Y acá podemos observar flipones dobles que son circuitos especiales alimentando una estufa eléctrica o alimentando un aire acondicionado. Acá tenemos otra vez otros fusibles dobles alimentando, por ejemplo, a lo que es la secadora de ropa. La lavadora está en 120 voltios, pero también podemos tener fusibles dobles para controlar el termostato, la temperatura dentro del hogar. Lógicamente esto pues para países en los cuales el frío es extremo. Si revisamos del lado izquierdo, vamos a observar el calibre de los conductores, calibre 12, 8, 8 y 10, que alimentan a cada uno de los equipos eléctricos dentro de la casa. Del lado izquierdo los tomacorrientes. Podemos observar que tiene 3 entradas. 2 entradas, una es positiva negativa, o a veces pues se coloca sin ver la polaridad, y una tercera entrada que corresponde específicamente a lo que es la tierra física. ¿Sí? La tierra física. Entonces, démosle una observación despacio a lo que es el tablero principal de la casa. El tablero de su casa es idéntico a este. Idéntico en la razón de que son tres líneas las que entran, una barra de neutro, dos barras principales que alimentan a los elementos o circuitos o componentes de toda la casa. Y lógicamente esto pues se puede trasladar a la industria más grande, al comercio, a la industria pesada. ¿Cuál es la diferencia entre los tableros domiciliares del comercio y la industria? Pues la única diferencia es el número de flipones que va a contener, nada más. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ahorra energía en el hogar? Pues básicamente, podríamos pensar cambiar todas las lámparas ahorrativas, pero lo principal es hacer conciencia. La conciencia del ahorro de energía que implica una reducción en la factura de luz y como consecuencia también que las plantas de generación del país no tengan que quemar más combustibles u otro derivado que contamine el medio ambiente. Ahora, acá tenemos una figura, una fotografía muy específica de lo que corresponde a un tablero de casa o un tablero de este es un tablero de industria, de fábrica. Observemos acá, este parece ser el interruptor principal, una serie de flipones conectados alrededor que son controlados por este principal. Acá pueden ver ustedes esas dos barras de aquí, esta barra de acá, así como esta de acá, corresponde a la línea 1 y línea 2, líneas vivas. Esta de acá es la barra del neutro. Y aunque no se alcanza a ver aquí la barra de tierra, está aquí en la parte inferior. Y finalmente un esquema recortado de lo que corresponde al tablero, en el cual podemos observar también los flipones conectados para alimentar a los diversos circuitos eléctricos a través de las tuberías. Aquí en blanco están las barras. Acá en este color está la barra del neutro y aquí abajo está la barra de tierra. Específicamente este sistema eléctrico conectarlo pues no es tan complicado. Con un poco de experiencia pues podemos identificarlo en cualquier momento. Muy bien, hemos finalizado nuestro tercer video y final de este estudio pequeño de lo que son los sistemas trifásicos. Únicamente he trabajado o he comentado de una manera macro lo que es un sistema trifásico. Si queremos saber con más detenimiento cada uno de los temas que hemos platicado en estas clases, pues necesitaríamos profundizar aún más en ello y como consiguiente pues estudiar mucho más al respecto. Sin embargo, para nosotros de momento esta información es suficiente. Ahora, recapitulemos rápidamente.
Hasta llegar a nuestra casa, el servicio de energía eléctrica sufre varias transformaciones. El primero pues aparece en la generación de FEM en la planta. Se genera una FEM, un voltaje eléctrico, a través de lo que corresponde a un par motriz o un par motor impulsando a una máquina eléctrica al movimiento, produciendo una FEM generada, produciendo un voltaje en terminales que es elevado a altos voltajes y se transmiten a grandes distancias. No olvidemos que elevar el voltaje implica reducir pérdidas por efecto Joule. La corriente va a disminuir en magnitud. Entonces, hemos también conocido que un circuito eléctrico de un país, un sistema nacional interconectado, se suele identificar o se suele representar a través de un diagrama unifilar. Diagrama unifilar que interconecta todas las líneas de un país, las subestaciones con las plantas de generación, para posteriormente caer en lo que era el banco de transformación trifásico, el de poste, que alimenta a industria en general, y el transformador monofásico que alimenta nuestras casas. Entrando específicamente en detalle, vamos a observar de que el servicio monofásico es de 3 hilos, 2 líneas vivas y un neutro, entrando por la acometida de nuestra casa, que prácticamente es todo esto, hasta llegar al tablero. ¿Y qué sucede acá? Pues aquí tenemos conectados los equipos eléctricos que nosotros vamos a utilizar. Acá el televisor, la refri, el microondas, su celular conectado al tomacorriente, los focos de la casa, la lavadora, la secadora. Esta parte de acá no aplica para nuestro país por ser calefacción. En todo caso, pues debería de ser un aire acondicionado si así se requiere. Muy bien. Cualquier otra idea general o cualquier otra inquietud que tengan sobre el contenido, pues podemos practicarlo en una tutoría. O bien, pues podemos abocarnos a un libro de texto o algún otro video que nos ayude a mejorar esta comprensión. Recordemos, solamente hemos hablado de la parte superficial de lo que corresponde a los sistemas trifásicos. Y acá alguna bibliografía de la que consulté información para poder trabajar. Si se me escapa alguna, pues ya la encontrarán ustedes en red, la cual la tomé de ahí. Muy bien, un buen día, hasta luego. Muy bien, continuamos con nuestra clase de sistemas trifásicos. Vamos a hablar ahora del sistema de transmisión trifásico de un circuito o doble circuito. Y vamos a estudiar un poco lo que corresponde al diagrama unifilar y a identificarlo, cómo es que se suele representar un sistema nacional interconectado por un circuito eléctrico apropiado para no contaminar demasiado, o mejor dicho, que se entienda un poco mejor cómo está constituido. Observemos acá, en todo país siempre vamos a tener sistemas de generación, todos los que ya conocemos, sistema de transporte, centro de transformación o nodos en un sistema de potencia, líneas eléctricas de distribución, empresas o industria que consuman energía en un voltaje más alto, y el usuario domiciliario doméstico. En cualquier país del mundo siempre van a haber entes que controlan lo que corresponde a la generación y transporte. Para nosotros, en nuestro país, el Centro de Control Nacional corresponde al Administrador del Mercado Mayorista, el AMM, quien tiene control sobre lo que corresponde a la potencia que se va a meter a las subestaciones y cómo se debe controlar y cuánto deben de generar día a día. INDE, o la empresa de transporte y control de energía eléctrica, llamada ETSE, controla lo que corresponde a la transmisión, y la distribución está a cargo de empresas como Diorsa y Dioxa, controladas ahora por la empresa Energuate. Pues observemos esa imagen. Entonces, una línea de transmisión específicamente está construida de materiales específicamente de hierro y acero, con conductores eléctricos
que son de cobre o aluminio, cobre duro o aluminio para una mejor conductividad. Vemos acá dos torres de transmisión que pueden tener alturas hasta de 40, 50 o más metros. Observamos acá que esta torre de la izquierda es de doble circuito, es decir, un circuito del lado izquierdo trifásico, un circuito del lado derecho trifásico. Lo mismo podemos decir de esa otra torre de transmisión. Una línea de transmisión y distribución podemos decir que es un dispositivo que transporta desde la planta de generación hacia el consumidor final una carga eléctrica. Prácticamente transportamos electrones, como ya conocemos, una carga eléctrica, y es la razón por la cual también al usuario final, al consumidor, se le llame carga eléctrica, porque se le transporta electrones que van a efectuar un trabajo útil. Ahora, ¿qué sucede? Siempre vamos a buscar maximizar la eficiencia en el transporte, transmisión y distribución, haciendo que las pérdidas por calor o por radiación sean las más pequeñas posibles. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues elevando el voltaje, como ya estudiamos. Entonces, para eso vamos a elevar voltajes a valores mucho más grandes, utilizando transformadores con el objetivo de elevar la tensión y disminuir la corriente, y con ello las pérdidas en el conductor para aquellas líneas que son demasiado largas. De esta manera, en líneas demasiado largas se podrá hacer que las pérdidas por calentamiento sean menores, pero únicamente cuando el voltaje se eleve al valor apropiado. Acá podemos ver un esquema, un dibujo sencillo, donde corresponde un generador, el transformadores y la línea de transmisión que interconectan desde la planta de generación hacia la carga eléctrica, el usuario final, ya sea comercial o industrial. Entonces, si observamos acá, ¿cuál es la razón de incrementar el voltaje? Primera razón, incrementamos el voltaje de transmisión debido a la longitud de la línea. Segundo, también lo incrementamos para reducir la corriente eléctrica y las pérdidas sean menores en razón a la longitud de la línea. Observemos acá el tamaño relativo. Dice tamaño del conductor con la misma potencia pero diferente voltaje. El diámetro corresponde a esto. Una línea de 13.8 kilovoltios, el diámetro corresponde a esta. Una línea de 69, el diámetro más pequeño, y podemos observar relativamente hacia abajo que conforme el voltaje en cable aumenta, el diámetro del conductor disminuye, haciendo que sea de un menor calibre, menor diámetro, menos pesado, para transportar la misma potencia, pero a un voltaje más alto. Ahora bien, no podemos seguir avanzando en lo que corresponde a la línea de transmisión si no conocemos las tarifas eléctricas establecidas para nuestro país. Según el acuerdo establecido en la Ley General de Electricidad, a partir del año 98, los usuarios se clasificaron de la siguiente manera. Un usuario regulado, aquellos que consumen menos de 100 kilovatios hora al mes. Específicamente estamos hablando del usuario domiciliar. Y el usuario no regulado o gran usuario que consume más de 100 kilovatios. Específicamente, estas personas o estas industrias o estos comercios como tal están registrados en el Ministerio de Energía y Minas, y prácticamente las condiciones para ellos son distintas que para un usuario regulado. O sea, son distintas que para el usuario domiciliario, porque el usuario no regulado típicamente contrata su potencia, pactan con el distribuidor o comercializador para que les entregue un bloque de potencia requerido para trabajar durante un mes específico. Los contratos suelen estar hasta 18 o 24 meses. Esto ya es un negocio aparte entre la comercializadora y la empresa que desea un bloque de potencia. Ahora bien, también hemos de tener en cuenta que el pago que corresponde a este tipo de servicios para nosotros específicamente
los propone la Comisión de Energía Eléctrica. Entonces, en razón a eso, nosotros tenemos que tener presente de que no es solo de que nosotros podamos colocar cualquier precio o queramos nosotros decir, bueno, vamos a colocar un precio específico, sino que ya están pactados y establecidos. Ahora, según la Comisión Nacional de Energía, los precios únicamente corresponden a si es un usuario del tipo de media tensión, baja tensión. Específicamente, solamente dependen y tienen razón de ser debido al nivel de tensión que manejan. Y si el usuario está conectado en la región de punta o fuera de punta. Más no implica la tarifa en función del uso final que se dé la energía. De aquí que en el país existen 3 categorías de usuarios o consumidores. Lo típico, todos los domicilios están en la categoría A, que corresponde a usuarios que consumen pocos kilovatios hora, hasta 11 por día, y se pueden catalogar en lo que corresponde a baja tensión simple o baja tensión simple social. La diferencia que está entre estos dos es por el consumo de kilovatios hora. Se tiene entendido que baja tensión simple hasta 100 kilovatios y tensión simple social hasta 300 kilovatios. Si nos pasamos de 300 kilovatios hora al día, vamos a obtener en nuestra factura de servicio eléctrico valores como, por ejemplo, baja tensión con demanda en punta, o inclusive lo típico, baja tensión con demanda fuera de punta, con factor de potencia, o sea, baja tensión demanda fuera de punta. Entonces, conozcamos estas 3 categorías de usuarios de energía eléctrica que se tienen en el país. Acá les dejo un link de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica donde habla de estas categorías tarifarias con mucho mayor detalle. Entonces, la transmisión de energía eléctrica implica que los precios de energía eléctrica van a variar en razón al nivel de tensión, no al uso final que se va a dar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que si usted consume más energía eléctrica, pues va a pagar más. Bien podría estar en una categoría A, pero si consume más de lo que corresponde a la categoría A, automáticamente podría caer en la categoría B, implicando problemas para usted. Y bueno, no problemas, sino que una factura de servicio de energía bien alta, la cual pues habría que ver la manera de reducirla y no caer dentro de este renglón. Recordemos, del estudio de la factura de energía eléctrica, mientras más grande sea el consumo de kilovatios hora, pues el valor del IVA, la tasa municipal pueden cambiar, se incrementan en razón al valor neto de los kilovatios horas consumidas en el mes. Y finalmente, pues el gran usuario, el cual compra bloques de potencia, se le suministra directamente a través de un comercializador. El comercializador lo que hace es pactar con él por un plazo de 18 meses o más, eso depende ya de las partes, y en el cual se le ofrece la mejor tarifa y la mezcla de varias tecnologías para suplir su demanda de energía eléctrica. Ahora, una línea de transmisión tiene una serie de materiales de las cuales está construida. Básicamente, de acuerdo a la necesidad de la línea, puede ser cobre duro o puede ser otro material que tenga las propiedades mecánicas y la tensión requerida. Por ejemplo, los más utilizados son de acuerdo a las necesidades de la línea. Por ejemplo, el cobre duro es utilizado en líneas aéreas, donde se requiere más propiedades mecánicas de tensión, ya que si se pone cobre suave, la línea tenderá a pandearse debido a la gravedad y a su propio peso. Es decir, la línea podría dañarse y podría disminuir de alguna manera su área transversal por el peso que tiene. Las líneas subterráneas. Ahí es posible usar cobre suave porque básicamente están directamente sobre el suelo, no están colgando y pues no hay mucho problema con ello. Y también hay que tomar en cuenta que debido a que si utilizamos el cobre duro, le quitamos flexibilidad a la línea subterránea,
flexibilidad que éstas requieren para una instalación y un buen manejo. Generalmente lo típico es de que colocar conductores múltiples en paralelo reduce la resistencia, es decir, los cables eléctricos o el material del cual está construida la línea de transmisión generalmente es una serie de cables que están en paralelo. En resumen, podemos ver acá en qué momentos utilizar cobre o aluminio, y el calibre se puede medir de la tabla AWG 310-16 o 310-17 que usted la puede encontrar en línea. Ahora, observemos acá. ¿Por qué la altura de la línea de transmisión? Es otra pregunta que también nos podemos hacer. Bueno, la primera razón es, mientras más alta es porque el voltaje que está transmitiendo es mucho más alto. Esa es la razón esencial. La segunda razón es que, como ustedes pueden ver, un vehículo tiene que tener una altura de seguridad y una altura del conductor de la fase, y lo que llamamos una altura de catenaria. Es decir, cualquier vehículo, persona u objeto que pase abajo de una línea de transmisión debe tener una suficiente libranza o una altura suficiente para que no sufra ninguna descarga eléctrica sobre el mismo. Esto pues es lógico, ¿verdad? Para nosotros es importante que las líneas estén lo más altas posibles. La línea pende aquí, cuelga de lo que corresponde a los aisladores. Hay una catenaria, típicamente esta curvatura se le debe de dar para que las tensiones mecánicas en los extremos no sean tan grandes. Horizontalmente no funcionaría tan bien como lo que vemos acá. Y aquí arriba la línea de guarda. La línea de guarda implica que si un rayo eléctrico viene y trata de incidir sobre el cable principal, viene y topa en la línea de guarda y se va hacia lo que corresponde a tierra y se neutraliza. Entonces tomemos en cuenta la altura como razón del voltaje que está transmitiendo o se transmite por esa línea eléctrica. Ahora, no está de más también mencionar que un sistema trifásico, y así como cualquier sistema trifásico de alto voltaje o de bajo voltaje o incluso un monofásico, también tenga que protegerse contra fallas de cortocircuito, contra fallas de salida de frecuencia, por ejemplo. Acá, cuando hablamos de coordinación del aislamiento, pues básicamente corresponde a proteger a la línea eléctrica contra sobrevoltajes o por descargas o por maniobras. Al decir por descarga se refiere a un rayo eléctrico. Por maniobra nos referimos a la apertura de interruptores principales en su estación. Entonces, cualquier problema que se dé por estas dos razones, el interruptor principal, si está bien coordinado, deberá de abrir todo el sistema. También debe proteger contra sobretensiones temporales, como por ejemplo inducciones o contactos accidentales con otras líneas, y el propio voltaje que soporta el aislamiento por su diseño, por ejemplo, la cadena de aisladores, la tierra en la línea de transmisión, el ángulo de blindaje y de distancia entre ellos. En resumen, coordinar el aislamiento implica proteger la línea eléctrica contra ella misma o posiblemente contra maniobras realizadas en subestación o descargas eléctricas. Un rayo típicamente promedio descarga 7000 amperios. No hay ninguna línea en el mundo que utilice o transmita 7000 amperios para la transmisión eléctrica. No hay ninguna de ellas. Ahora, eso es coordinación del aislamiento. Acá podemos ver nosotros un diagrama unifilar de una región del país en la cual podemos ver acá en color azul una línea de transmisión, la cual va hacia la subestación La Esperanza en Quetzaltenango y que sale desde la subestación en Brillantes en Retableo. Podemos ver que nuestro diagrama unifilar presenta las conocidas barras que ya hablamos en la clase anterior. Aquí tenemos una doble barra y los colores pueden observar acá que es una barra de 230.000 voltios. Una color verde está tipificada como de 69.000 voltios. Ahora,
Otro detalle acá que también hay que mencionar. Por ejemplo, ubiquémonos en Malacatán. Malacatán está conectado a la subestación Brillantes, en Retaleo. Hay un interruptor de potencia aquí, otro interruptor de potencia en Coatepeque, un doble interruptor en Meléndez, hasta llegar a Malacatán en otro interruptor, que alimenta a la barra del sistema. Además de ello, otro interruptor que alimenta específicamente el transformador, que es un transformador que reduce de 69 kilovoltios a 13.8 kilovoltios y es un transformador de 14 megas y alimenta una barra más pequeña de 13.8 kilovoltios que corresponde al servicio eléctrico de la calle, o sea, al servicio de alumbrado público, y va en 13.800 voltios hacia Ciudad del Carmen, en la frontera con México, hacia la propia ciudad de Malacatán, a San Pablo, y observamos acá algo muy interesante. Acá, como ya lo estudiamos en clase, hay un banco de capacitores, mejor dicho, hay dos bancos de capacitores que ayudan a corregir el factor de potencia de esta red en la frontera. Un banco de capacitores de 1200 kilovars y otro de 900 kilovars compensan posiblemente el punto 95 de factor de potencia que se necesita y requiere para que opere con eficiencia. Y recordemos, punto 95 es el mínimo, pero estos podrían tener y mantener el factor de potencia mucho más alto. Lo mismo hay otros bancos de capacitores en este punto. Aquí hay 3 bancos de capacitores, aquí solo hay uno. Veamos donde más, aquí hay otro banco de capacitores y sucesivamente. Sus interruptores, podemos ver aquí rápidamente en color negro, en el puntero, le llamamos generalmente un aterrizamiento. El aterrizado sólido a tierra cuando se hacen maniobras o trabajos dentro de la subestación. Acá en verde vemos otro. Veamos por aquí si hay otro por aquí que podamos observar. Bueno, el asunto saben que podemos reconocer esos detallitos ahí. Los transformadores específicamente, observemos las siglas, observemos el valor del voltaje en la barra y observemos, por ejemplo, aquí está la interconexión con México. Sucede que en la subestación Brillantes está la interconexión con México, específicamente en la subestación Tapachula 1 o Tapachula potencia 1, Tapachula potencia 2. También tenemos acá específicamente un reactor, o sea, esta es una bobina inductora. Tenemos los aterrizamientos específicos a tierra. Es una subestación de doble barra alimentando a un transformador que reduce de 400 en la subestación Brillantes a 230 y a 13.800 voltios. Son 3 transformadores de 75 megavatios cada uno y que alimentan a toda la barra y a la cual se suman otros generadores que están conectados a la red nacional. Acá pues vemos la distancia pequeñita, pero Tapachula pues está del lado de México y Brillantes está del lado de nosotros en Retaleu, algo así como 90 a 100 kilómetros de distancia en línea recta. Acá otro diagrama de filar en el cual podemos ver específicamente cómo se representa una planta de generación. Esta es la hidroeléctrica Jurún Marinalá en Escuintla, la cual tiene tres generadores de 20 megavatios. Es una hidroeléctrica. Recordemos que el par motriz es energía potencial, agua que cae desde una altura considerable y hace girar la turbina Spelton. La barra de la subestación, el transformador que eleva de 13.8 a 138.000 voltios. Sus mediciones de corriente y voltaje, sus interruptores de entrada y de salida, el aterrizamiento a tierra o un aterrizamiento sólido cuando se hacen maniobras o trabajo dentro de la misma. Y vamos a observar acá específicamente que la línea de transmisión va hacia lo que corresponde a la otra hidroeléctrica llamada Palim 2. Entonces viene desde Palim 2, llega a la subestación Palim, específicamente en la ciudad del mismo nombre, en la cual tenemos también 2 generadores de 2.5 megas y 3 de 12 megas, alimentando
a transformadores que elevan desde 6.3 kV a 138 kV. Son transformadores de 6.8 megavatios. Sus aterrizamientos sólidos a tierra para las maniobras que se hagan dentro de la misma, para que finalmente esa línea va hacia la subestación Guatemala Sur en San José Villanueva, llegando desde Palín Sur, desde la línea Palín 2 a Guate Sur, nuevamente a transformadores trifásicos. Transformadores trifásicos y una barra doble, en la cual, como recordarán, el color verde corresponde a línea de 69 y en color moradito corresponde a 138. Y nuevamente podemos ver que en subestación Guate Sur, acá en San José Villanueva, sale otra línea Sachimaltenango y al mismo tiempo interconecta otros puntos de lo que corresponde al país en 3 bancos de transformación que salen directamente hacia otros puntos. Básicamente acá pues ya no salió hacia donde vienen las líneas, pero la idea general que quiero dar con esto, y que esto es un diagrama unifilar, es el circuito eléctrico del Sistema Nacional Interconectado de nuestro país. Vemos acá banco de capacitores para mejorar el factor de potencia, o en todo caso, como ya es conocido, para mejorar la regulación de voltaje. Tenemos los bancos de capacitores. Vemos acá una imagen un poco más detallada de lo que es el suroccidente del país, en la cual podemos observar en colores las distintas líneas que corresponden. Por ejemplo, en color azul son la línea de 230 kilovoltios. En color negro está la interconexión con México, acá del lado izquierdo, en Tapachula, y llega a la subestación Brillantes, allá en Retabló. Entonces podemos observar de esta referencia por el color qué tamaño corresponde a la línea, mejor dicho, de qué magnitud de voltaje, y del lado izquierdo con colores las subestaciones. Por ejemplo, la subestación Polo Guá, allá en Quiché, es de 138 kilovoltios y que existe actualmente. Observemos otra, por ejemplo, esta de Santa Lucía de la Reforma, en un triángulo o un hexágono color azul, corresponde a una de 69 que está proyectada, aún no está construida. Observemos, por ejemplo, esta en el triángulo azul. El triángulo azul que está aquí es en Brillantes y corresponde a una línea de 230. Y pues prácticamente podemos observar cómo está distribuida la línea, el Sistema Nacional Interconectado acá en el país. Específicamente parecen carreteras, ¿verdad? Son como carreteras, pero en la cual se transporta potencia. Transportamos electrones hacia los centros de consumo, hacia las cargas eléctricas. Desde el año 88 o 87 inclusive, se ha venido desarrollando el proyecto CIEPAC. En pocas palabras, lo que corresponde a la interconexión de Centroamérica y Panamá. Actualmente es lo que existe de interconexión en Centroamérica, conectando desde México, la parte hacia lo que corresponde a Honduras, hacia Salvador, la parte baja sur de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, hasta Panamá. La idea es de que se conecte todo México, Centroamérica, hasta Colombia y seguir hacia abajo. Podemos observar que el mapa centroamericano, ya las líneas de transmisión ya están bastante avanzadas y se espera que estas líneas estén en un voltaje de 400 kilovoltios. Muy bien, estamos en el fin de la parte 2, vamos a la parte 3 en un siguiente video.